Hola, buenas tardes. Es un gusto para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas darles la más cordial bienvenida a este primer curso sobre derechos humanos, violencia y género. Este curso nace de la intención de hacer llegar a la comunidad académica y al público en general interesado en estas temáticas una visión multidisciplinar sobre los temas relevantes como son los derechos humanos, el género, desde sus diversas perspectivas y en especial la violencia. Un análisis multidisciplinario. Durante este curso vamos a tener diversas exposiciones. El día de hoy vamos a empezar con la ponencia, con la conferencia titulada Los derechos humanos, violencia de género, violencia, género y grupos vulnerables. El expositor va a ser el doctor José Miguel Cabrales Lucio. La segunda participación, que será el próximo 12 de mayo, va a ser por parte de la maestra Eugenia Cavazos Cisneros. Ella va a abordar el tema sobre peritaje psicológico en mujeres víctimas de violencia de género. Ella es maestra en antropología social por el CIEX Noreste. La tercer participante va a ser la doctora Eliud Calderón Saucedo. Ella va a abordar el tema de las subjetividades femeninas y la violencia hacia las mujeres en centros psiquiátricos. Ella es doctora por el Colegio de San Luis. Y la cuarta temática que se va a abordar va a ser la violencia en hombres, un análisis desde las masculinidades. La persona que va a estar con nosotros en esa cuarta sesión va a ser la doctora Ana María Jerez. Y por último, la última participante, y no por eso menos importante, es la suscrita, la doctora Almadelia Gámez Huerta. Yo voy a hablar sobre los derechos humanos de las personas gestantes. Esto a raíz de una sentencia reciente de la Suprema Corte de Justicia sobre las perspectivas de género y las nuevas maternidades. Bueno, para nosotros es un gusto que nos acompañen muchas personas de diversas partes del mundo. Tenemos personas de Colombia, de Argentina, de Chile, de México, tenemos del Estado de México, también tenemos de Nuevo León, tenemos de Chihuahua, tenemos de Tabasco. Para todos ustedes, gracias por inscribirse al curso. Es un gusto que nos acompañen. Esperamos que el material sea productivo para las áreas donde ustedes laboran y si es por conocimiento general, es muy importante seguir aprendiendo sobre estos temas. Nuestra sociedad es muy cambiante. Bueno, a continuación me voy a dar la tarea de leer una breve reseña de nuestro primer participante. El doctor José Miguel Cabrales Lucio es doctor en Derechos Humanos y Libertades Públicas por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y Pisa, Italia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es autor y coautor de diversos artículos y capítulos de libros enfocados en materia de derechos humanos, género y diversidad sexual. Entre las obras en las que ha participado está el libro Género, Universidad y Sociedad. También es el autor del libro Principio de Interpretación Conforme, de la editorial Porrúa, el cual fue, digamos que apadrinado por el doctor Ferren MacGregor. También es vocal de la UNESCO en la Comisión de Cultura y la Paz. Es consultor de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables en diversas administraciones del Ayuntamiento de Tampico, Ciudad Madero y de Altamira. Actualmente es docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico, impartiendo las materias de investigación. Y por último, para mencionar, también es evaluador en programas presupuestales en materia de perspectiva de género para el gobierno del estado de Tamaulipas. Bueno, sin dar más pauta a una breve introducción sobre el ponente, les voy a explicar de manera rápida la temática de este curso. Este curso se divide en 20 horas. 10 horas van a ser sincrónicas cada 15 días con sesiones de 2. También es importante mencionar que estas sesiones van a estar grabadas y posteriormente se van a subir a las plataformas digitales de la clínica. Al finalizar esta primera sesión se les va a proyectar la página de la Clínica de Derechos Humanos para que ustedes le den like y también ahí tengan acceso a las grabaciones. Normalmente se van a estar cargando de 1 a 2 días hábiles todo el material que se esté trabajando en este curso para que lo puedan accesar y consultar o difundir con las personas que crean ustedes que les va a ser de importancia y relevancia el material. En relación a las 10 horas asincrónicas, aquí se va a trabajar para
cubrir el resto de las 10 horas con un ensayo sobre alguna temática del curso. La extensión del documento que van a entregar como trabajo final o producto de este curso, las características específicas se les va a hacer llegar al correo electrónico, como número mínimo de páginas, si existiera algún material extra que ustedes pudieran consultar como libros, artículos, videos, documentales, se les va a hacer también llegar por el correo electrónico y a través del canal de WhatsApp. Bueno, ahora voy a darle el uso de la voz al doctor José Miguel Cabrales Lucio para que pueda exponer sus diapositivas y podamos iniciar este curso. Voy a cerrar mi cámara y voy a esperar que el doctor Cabrales ya esté preparado. Doctor Cabrales, ¿tiene el uso de la voz? Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí. Sí, Buenas tardes, doctor. buenas tardes. Muy buenas. Muy bien, pues es para mí un placer y un honor estar con ustedes en este curso que hemos denominado Derechos Humanos, Género, Violencia y Grupos Vulnerables. Y a mí me toca exponer sobre el marco general de lo que va a desarrollarse durante el curso. Ya las ponencias particulares y temáticas específicas ya se anunciaron, son públicas, y lo que voy a hacer yo es enfocarme en 3 aspectos fundamentales que en un orden lógico. Voy a empezar a hablar de los derechos humanos, después hablaré de unos derechos o un derecho humano en particular, que es el de la igualdad. Después hablaré de los grupos sociales que se han considerado vulnerados por la historia y por la sociedad, y eso lo voy a encadenar con una de las manifestaciones sociales que repercute en ese derecho humano en particular, como es la violencia. Entonces hay una relación lógica entre los derechos humanos, la igualdad, la discriminación, los grupos vulnerables o la vulnerabilidad como un elemento característico de ciertos grupos sociales que los identifican y que se logra una identidad para que sean discriminados. Y esa es la razón por la cual nos enfocamos en ciertos grupos sociales que evidentemente son visibles y que probablemente estén en el imaginario de ustedes cuando hablamos de género y cuando hablamos de violencia. Entonces, voy a compartir pantalla. Si tengo problemas con la red, quitaré la cámara y solo compartiré la pantalla, las diapositivas que preparé para esta sesión, y escucharán mi voz. Voy a quitar un momento la cámara para compartir las diapositivas. ¿Se pueden ver las diapositivas? Sí. Sí. Bien. Ya sé. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a empezar con unas aproximaciones conceptuales sobre los derechos humanos. Considerando al grupo poblacional que nos acompaña en este momento, el gran reto para la investigación científica, para la doctrina, para los contenidos, es hacer y transmitir contenidos generales. Así que el nivel de profundidad de los contenidos que trataremos será panorámico y general. Si alguien tiene alguna duda en particular, puede ponerla en el chat. Si tienen acceso al chat, estaré muy contento de leer sus comentarios. Pueden interactuar en el chat mientras yo voy exponiendo, y el enfoque va a ser general. Como se comentó, mi formación es jurista, pero la vocación del curso es ser multidisciplinar, y por lo tanto
recoger experiencias de las diversas áreas de las ciencias sociales, pero vamos a tener un punto de partida para desarrollar los contenidos temáticos. Vamos a empezar con algunas aproximaciones conceptuales e históricas. Empezamos con ¿qué son los derechos humanos? Un primer concepto de los derechos humanos, podemos hablar de que son prerrogativas, espacios de libertad inherentes al ser humano, reconocidos y protegidos expresamente por el derecho, el Estado, las instituciones y la sociedad civil. Y un concepto global que es políticamente correcto, que es internacionalmente reconocido y en diversos países aceptado por una situación coyuntural que explicaré más adelante, es el que se menciona en esta diapositiva. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Es un concepto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Una figura, una persona, generalmente una persona, que representa a una oficina de protección de derechos humanos en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas. Ya explicaré esto más adelante si hubiera alguna duda en el chat para que puedan comentarlo. Bien, antes de pasar a la siguiente diapositiva, les explicaré algunos conceptos, algunas acepciones por las cuales podemos identificar contenidos similares en el discurso político, en el discurso jurídico, en el discurso universitario, en el discurso social, ¿sí? Y estas acepciones son las siguientes: derechos humanos, derechos del individuo, garantías individuales, derechos del hombre, derechos fundamentales. Son expresiones que más o menos se han utilizado indistintamente en estos ámbitos que les he comentado. Los derechos humanos, la expresión derechos humanos, para resumir, tienen una vocación universal, una vocación internacional, un concepto que trasciende las fronteras políticas y sociales, un concepto que va más allá del mismo concepto de Estado. Mientras que los derechos del individuo son derechos, son espacios de libertad fundamentales reconocidos por el Estado a las personas en su carácter de individuo. La palabra individuo se utiliza y se incluye en el discurso y en el léxico mexicano, para ser concretos, a partir de la regulación jurídica que en México se le hace a lo que hoy en la actualidad conocemos como derechos humanos, es decir, a las garantías individuales, que es una expresión conocida, muy estudiada a lo largo de más de 90 años, en nuestro entorno nacional. Por lo tanto, es una expresión que se utiliza todavía de manera similar y como sinónimo de los derechos humanos en muchos ámbitos. Esto lo explicaremos más adelante. También tenemos la expresión derechos del hombre, ¿sí? Los derechos del hombre definidos, establecidos e inaugurados por un país en particular, ¿sí? En Francia, cuna del constitucionalismo europeo del siglo XVIII, que es la base teórica del constitucionalismo en mayor medida que seguimos en México. Tenemos también los derechos fundamentales, que son los derechos humanos positivizados en un ordenamiento jurídico concreto. Son derechos humanos concretados espacial y temporalmente en un
estado determinado, por decirlo así, México, Estados Unidos, cualquier país. La expresión derechos fundamentales en la teoría y en el discurso de los derechos es la más aceptada en términos de corrección, en términos de lenguaje y en términos de conceptualización. Sin embargo, las acepciones, las palabras se han utilizado de manera indistinta en muchos entornos. Vamos a hablar de las etapas históricas de los derechos humanos, no sin antes compartirles o recomendarles un video que existe en YouTube, que podemos ver en este momento, a ver si me ayudan a transmitirlo. Bien, entonces, hemos visto un concepto general, hemos visto un concepto mundial reconocido que conocemos y que leemos y que escuchamos, que vemos, y realmente estamos impregnados del discurso de derechos humanos. Vamos a ver, empezamos a ver los conceptos, empezamos a ver las acepciones, las expresiones con las cuales normalmente conocemos a los derechos. Hay una distinción, hay distinciones técnicas, distinciones jurídicas, ¿sí? Distinciones políticas en cuanto a estas expresiones, en cuanto a estas palabras. No voy a entrar a profundizar, a menos que tengan alguna duda, que lo mencionen en el chat, sobre las diferencias más específicas de estas expresiones que se utilizan en el discurso. El lenguaje actual está dominado por la expresión derechos humanos. Digamos que es la expresión vigente, la expresión actual, pero tenemos que distinguir y entender el concepto de derechos humanos para no vernos frustradas cuando no se reconocen estos. Nuestro país a nivel nacional se incorpora al discurso de los derechos humanos a partir de un movimiento coyuntural y un movimiento histórico. Para resumir la trayectoria y el momento en el que surgen los derechos humanos con una vocación universal, vamos a transmitir un video que probablemente ya conozcan, pero que nos sirve para tener presente el contexto de lo que vamos a hablar en el curso. Adelante, por favor, con el video. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Because we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? the right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo.
pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Bien, espero que me escuchen. ¿Me escuchan bien ahora? Este video es muy conocido, traducido a varios idiomas, es didáctico, es general, resume gran parte de la historia, ¿verdad?, que han tenido los derechos humanos, y se resume la fundamentación, la historia, la trayectoria y algunos elementos clave que justifican la atención mundial a los sectores sociales. ¿Por qué ciertos sectores sociales? ¿Por qué es importante y por qué es relevante? Evidentemente, cuando tenemos como punto objetivo los derechos humanos, género, violencia, igualdad, muy probablemente estamos pensando en violencia contra la mujer, en desigualdad respecto a la mujer. Y ese es una parte del discurso. Y este es el aspecto problemático, un elemento que tenemos que entender, pero en buena medida las imprecisiones terminológicas van en función de los momentos históricos con los cuales cada sociedad se ha incorporado al discurso.
cada país, cada continente, cada entidad federativa, cada región geográfica se va incorporando al discurso de los derechos humanos desde un punto de vista internacional y universal a diferentes tiempos, a diferentes ritmos. Es por eso que la doctrina sobre los temas ha estado cambiando constantemente. Vimos que Francia es el país que aporta al mundo el concepto y la expresión de derechos del hombre en 1789 con la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre. Y este momento histórico marca la pauta para considerar o para ratificar que cuando nos referimos a hombre, nos referimos a hombre y a mujer. Recordemos el discurso histórico, recordemos los tiempos, los momentos sociales de los cuales provenimos para identificar los debates e identificar las preocupaciones sociales de la época. La expresión derechos del hombre, por eso se atribuye a Francia con la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre. Y a partir de ahí, los países, particularmente España y Latinoamérica, por circunscribirme a una región geográfica, incluyendo México, evidentemente, Tamaulipas en particular y todas las entidades federativas, siguiendo este discurso, identificaron, ratificaron socialmente el momento en el que nos referimos al hombre como sinónimo de humanidad o sinónimo de seres humanos. Y antes y posteriormente, cuando discutamos estos elementos desde un punto de vista teórico y dogmático, antes de pasar a las sesiones particulares que identificarán ya un concepto de género, un concepto de derechos humanos, un concepto de igualdad, un concepto de discriminación, esta primera parte abordará los conceptos generales en materia de derechos humanos. Entonces, habiendo recordado brevemente estas principales acepciones, pasaremos a la siguiente diapositiva, donde veremos las etapas históricas de los derechos humanos. Las etapas históricas no se estudiaban en México porque teníamos un enfoque nacional proveniente de la Francia revolucionaria. Es en 1789 también cuando se inventan los estados modernos, lo que conocemos como países, con bandera, con símbolos, con fronteras, con identificación e identidad nacional. Se proyecta un primer momento de lo que es el nacionalismo y por lo tanto el concepto sociológico de nación. Es el parteaguas en la ciencia política y en el derecho para la creación de lo que hemos escuchado mucho como Estado de Derecho. Bien, sin embargo, en las etapas históricas que podemos identificar, tenemos las culturas antiguas del cercano Oriente, ¿sí? A partir del siglo XIII a.C., ¿sí? Hasta la cultura persa, Mesopotamia, Palestina, Siria y Egipto. Son culturas y son trayectorias que probablemente no tengamos presentes porque no forman parte del imaginario educativo de los países, a menos que estemos estudiando historia, al menos que estemos estudiando sociología u otras áreas de las ciencias sociales. No así del derecho, no así de los derechos humanos. Sin embargo, hay una corriente y trayectoria que han seguido los derechos hasta llegar a lo que podemos llamar el multiculturalismo, en donde de alguna manera se presenta como primer característica social la postura de la diferencia. La diferencia surge, el concepto es muy grande, el concepto del multiculturalismo es un concepto muy amplio que no abordaré con mucha profundidad aquí, pero que constituye el parámetro para identificar los momentos en los que encontramos la diferencia. La diferencia a través de diferentes culturas que conviven y coexisten en ciertos grupos sociales concretos. ¿Cuál es la característica común que existe en estas culturas? Gobiernos autoritarios, despóticos, absolutistas, no hay derechos ni prerrogativas de los gobernados.
una expresión que se usó mucho tiempo en México para hacer una diferencia. Otra vez, la diferencia. El marco jurídico nacional en México distinguió constantemente, hasta hace poco, la diferencia entre gobernados y autoridades. Y hablaba de gobernados como sinónimo de personas. La expresión correcta es personas administradas o personas sujetas a una administración pública. Sin embargo, durante mucho tiempo se habló de los gobernados, queriendo decir personas que se encuentran en un determinado estado y sometidas a determinada autoridad. Pasaremos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, la primera aportación importante que destacamos en la trayectoria histórica es lo que se vio en el video como el cilindro de Ciro del 539 a.C., donde se presentan algunas acciones por parte del rey que indican un antecedente ahora reconocido de los derechos humanos. Libertad para los esclavos, libertad de religión e igualdad racial. Desde el 539 a.C., obviamente antes que surgieran varias naciones de las que tenemos conocimiento, ya hay acciones concretas como la igualdad racial, que es algo que retomaremos más adelante. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos una difusión de los derechos humanos. A partir de Babilonia, la idea se difunde rápidamente por India, Grecia y por último Roma. Ahí nace el concepto de ley natural o derecho natural tras observar el hecho de que todas las personas seguían el transcurso de la vida ciertas leyes que no estaban escritas, y la ley romana se basaba en ideas racionales derivadas de la naturaleza de las cosas. Es Roma, el derecho romano, que es la base del derecho que conocemos como derecho escrito, en la parte en la que tenemos que escribir, y aquello que no está por escrito no tiene validez. Una historia y una trayectoria muy amplia, muy extensa, que da origen a lo que conocemos como el derecho continental, el derecho romano, después España y después Latinoamérica, por una razón cultural, histórica ya conocida. Ahí hay una fusión y una herencia jurídica que tenemos desde el derecho. Por eso tenemos fundamentalmente durante mucho tiempo en México el derecho escrito, por esta influencia. En Roma no ganó la idea de la ley natural, la idea de que las personas hicieran lo justo sin que existiera una ley por escrito que les ordenara hacer esto. Y ahí nace, por lo tanto, el derecho escrito, la idea de que existan leyes escritas. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Por lo tanto, nos enfocaremos a lo que está escrito. No decimos precisamente, aunque fue Roma la que culturalmente habla de que lo que esté escrito debe ser vinculante, debe ser jurídicamente vinculante, y es por eso que nace el derecho romano. Porque si solo lo pongo por escrito, pero no es jurídicamente vinculante, las personas no harán caso de ello, ¿sí? Por lo tanto, nos enfocaremos en los derechos humanos por escrito. Desde un punto de vista occidental, general, encontramos estos instrumentos jurídicos. La Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215, que es la única Carta Magna que ha existido en el mundo, Magna Charta en latín, ¿sí? Y establece alguna serie de derechos que podemos abordar si nos daría tiempo. Tenemos la Petición del Derecho, Petition of Rights, de 1628, la Constitución de Estados Unidos de América de 1787 y su las posteriores enmiendas a la Constitución que integran los derechos civiles, como le llaman en Estados Unidos, Civil Rights. La Carta de Derechos de Estados Unidos de 1789, que es el Bill of Rights, y dos documentos importantes, que son la Primera Convención de Ginebra de 1864 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, del 10 de diciembre, que se crea a través de lo que vieron en el video como una de las principales aportaciones de la comunidad internacional actual. Siguiente diapositiva, por favor. A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
surge lo que se llama el derecho internacional de los derechos humanos, que es una disciplina, un área del derecho que se encarga de estudiar toda la normativa jurídica que existe a nivel internacional en materia de derechos humanos. Aquí entramos a la materia de derecho internacional en la que existen diferentes disposiciones y una lógica propia del derecho. Y es muy importante esto porque el derecho internacional de los derechos humanos es transversal disciplinario. Significa que todas las áreas del derecho, la siguiente diapositiva, por favor, todas las áreas del derecho están atravesadas por el derecho internacional de los derechos humanos, a partir de la Organización de las Naciones Unidas, sí que explicaremos más adelante si es necesario atender, de 1948, del 10 de diciembre. Por eso se conmemora cada 10 de diciembre el Día Internacional de los Derechos Humanos. Siguiente, por favor. Una de las directoras generales de la UNESCO, Irina Bokova, manifestaba: la historia de ese genocidio perpetrado durante la Segunda Guerra Mundial no pertenece solamente al pasado, es una historia viva que nos concierne a todos, cualesquiera que sean nuestras distintas procedencias, culturas o religiones. Después del Holocausto se han producido otros genocidios en varios continentes. ¿Cómo extraer mejores enseñanzas del pasado? Esto se refiere precisamente a lo que vimos con la Segunda Guerra Mundial a partir del video y las relaciones y surgimientos del mayor exterminio humano del que tenemos conocimiento y además el que mayor impacto social ha causado. A partir de un momento concreto, cada 27 de enero, se conmemora las víctimas del Holocausto para recordar lo que pasó con las personas que habían sido víctimas, horrendos, víctimas de los acontecimientos por parte del régimen nazi de la Segunda Guerra Mundial. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Así, el derecho internacional de los derechos humanos es un derecho que es transversal, ¿sí? Es un derecho que atraviesa todas las disciplinas desde el punto de vista jurídico. Surge entonces una codificación internacional, algo que llamamos el Corpus Juris Internacional en materia de derechos humanos. Surge la normatividad que también hemos visto en algunos momentos y que da paso a los sistemas de protección de derechos humanos. No voy a entrar al detalle de cada uno de ellos, pero mencionar que existe un sistema universal de derechos humanos derivados de la Organización de las Naciones Unidas, con instrumentos jurídicos, con mecanismos de protección, ¿sí? Con todo un andamiaje institucional que se encarga de proteger los derechos humanos. También hay sistemas regionales de protección de derechos humanos. Cada región tiene su sistema porque está más cerca de la población. Los dos sistemas más desarrollados son el sistema europeo de protección de derechos humanos y el sistema interamericano de protección de derechos humanos, donde se encuentran los países latinoamericanos conforme al derecho internacional y en concreto México. Por lo tanto, el interés para México, para Tamaulipas, generalmente se centra en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. A partir de ahí, se impulsan a las naciones, a los países, concretamente a México, para que tengan sistemas nacionales de protección de derechos humanos. En estos tres sistemas, el sistema universal, el sistema regional y el sistema nacional, no estamos hablando absolutamente de instrumentos jurídicos o sistemas jurídicos, sino de sistemas generales de protección, donde la mayor parte son instrumentos jurídicos, pero no hay que perder de vista los instrumentos políticos, ¿sí? Que están cobrando mayor fuerza en la actualidad en el ámbito internacional. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora muy rápidamente en este marco general de los derechos humanos, de un derecho humano en particular, porque es el derecho que conecta la explicación de la atención a ciertos grupos sociales en concreto, y es la igualdad. La igualdad se está establecida en la mayor parte de los instrumentos internacionales que ya vimos anteriormente, ¿sí?
Es uno de los derechos que se considera derecho civil y político dentro de la primera generación de derechos humanos en la que se clasificó teóricamente este discurso, los derechos civiles y políticos, porque eran los derechos más importantes para poder votar, para poder vivir, entre ellos el derecho a la vida, derecho al voto y particularmente el derecho a la igualdad. ¿Sí? Esto deriva de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y hay una larga trayectoria de historia sobre el derecho humano a la igualdad. La contraposición de la igualdad o el aspecto negativo de la igualdad es la discriminación, ¿sí? Y este es un término importante porque como concepto podremos manejar que la discriminación es aquella diferencia que hacemos respecto a ciertas personas cuya diferencia o cuyo efecto de la diferencia provoca un daño y ese daño no está justificado y no es proporcional a la relación o a la situación en la que nos encontremos en particular. Es un concepto muy amplio, un concepto muy difícil de entender en ocasiones, porque eso es precisamente lo que genera la mayor cantidad de conflictos a nivel mundial. La idea de tratar a las demás personas de manera diferente o de manera perjudicial respecto a otras personas que se encuentran en el mismo plano genera una discriminación. Y el trato hacia las diferentes o hacia las personas y que provoca un daño, ese trato puede ser de diferentes formas y se puede manifestar de diferentes maneras. Y es ahí donde entra el concepto de violencia, ¿sí? En el momento en el que el trato hacia una persona, recuerden muy bien que estoy haciendo terminología general, porque el discurso de los derechos humanos a partir de la Segunda Guerra Mundial se enfocó en ciertos grupos sociales, personas que habían sido violentadas sus derechos humanos y agredidas de manera grave, provocando una discriminación, un trato desigualitario que generaba un daño, evidentemente. Me refiero concretamente a las personas que profesaban una religión en concreto, ¿sí? Las personas que tenían una condición física visible en concreto, llamado normalmente discapacidad, por parte del discurso de los derechos humanos, ¿sí? Las personas con una característica racial determinada, entre otras situaciones. Es ahí cuando se potencializa el discurso de la igualdad y el discurso de la prohibición de la discriminación, que es un efecto que se produce cuando no respetamos la igualdad, y es la discriminación. Son conceptos y son palabras que están incluidos en nuestro discurso social comúnmente, pero que tienen una trayectoria, una historia que es necesario tener presente para enfrentar las situaciones día con día, constantemente y en cualquier ámbito. Si no hubiera existido Segunda Guerra Mundial, muy probablemente no tuviéramos el discurso tan potente de los derechos humanos en la actualidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo occidental abre los ojos, ¿sí? Y piensa, hace conciencia sobre la obligación del respeto de los derechos humanos, se elabora una declaración que es un instrumento universal, que es un instrumento jurídico internacional con valor determinado en función del reconocimiento que cada país o cada sociedad le otorgue y que en la actualidad se ha incorporado a nuestro discurso por una situación coyuntural. En nuestro ambiente, en nuestro ámbito, tenemos muy de la mano al discurso de la igualdad la proporcionalidad. Esto es importante porque el tratar diferente a las personas no necesariamente lleva consigo una discriminación. El trato diferenciado no es discriminación, es trato diferenciado en función de ciertas características. Esto se debe a las situaciones concretas en las que nos encontremos. Puedo hablar de algunos casos en concreto, algunos casos específicos, por eso se relaciona la igualdad con la proporcionalidad.
¿sí? Porque el trato diferenciado tiene que tener una justificación y esa justificación debe ser proporcional, debe ser razonada. Eso forma parte de la metodología con la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al igual que otros grandes tribunales, tribunales constitucionales e incluso tribunales de derechos humanos a nivel nacional o internacional, han incorporado para evaluar, para juzgar el trato diferenciado. Nuestra Constitución tiene algunos artículos en concreto, el artículo 1, 2, 4, 12 y 13, que se incorporan o se relacionan directamente con la igualdad. De aquí el artículo 1 y el artículo 4 son los que fundamentan en buena medida la mayor parte del marco jurídico a nivel nacional de la prohibición de discriminación y la atención especial a ciertos grupos sociales y en concreto a la mujer. Vamos a ver ahora la siguiente diapositiva, por favor. La igualdad tiene diferentes concepciones, ¿sí? Nosotros vamos a considerar a la igualdad como derecho, pero la igualdad también está considerada como un principio, ¿sí? Y cuya vertiente negativa es la no discriminación. El Estado de Derecho, derivado de la Revolución Francesa, ya contenía el derecho de la igualdad, pero nuestro país, en México particularmente, incorporó la igualdad como un principio fundamental, entendiendo que se consideraba implícito en el Estado de Derecho. A partir de la Segunda Guerra Mundial, que ya comentábamos, surge lo que se llama Estado Constitucional de Derecho, una terminología utilizada mucho en el ámbito jurídico, que de alguna manera nos explica la normatividad de la Constitución y la necesidad de aplicar la Constitución en términos directos. En la Francia revolucionaria se habla de la igualdad como los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Recordemos que la propia declaración utiliza la expresión hombre como sinónimo de personas, ¿sí? Un término que cambió, al menos en México, a partir de la gran reforma constitucional de 10 de junio del 2011, es decir, recientemente. Hay algunos otros antecedentes sobre la igualdad que se estudian poco en México, salvo en los estudios de posgrado, en los estudios en materia de derechos humanos concretamente. Pasamos a la siguiente, por favor. Ya ahí vemos el artículo 1, el artículo 2, el artículo 4, 12 y 13 de la Constitución en México. Cada constitución en cada país tiene consagrado el derecho a la igualdad por influencia de la Revolución Francesa de una o de otra manera. En la actualidad, nosotros lo conceptualizamos como todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Por eso el capítulo en la Constitución se llama Derechos Humanos y sus garantías. La prohibición de la discriminación se incorpora en México en la Reforma Constitucional de 2001. Si vemos, no tenemos una tradición larga en materia de prohibición de la discriminación desde el punto de vista constitucional. Para vivir en un Estado de Derecho, ¿sí?, los franceses y por lo tanto los españoles y luego en los países latinoamericanos hablaban de la importancia de la ley. En un sentido más amplio, decía el barón de Montesquieu, la ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie. Es una cuestión histórica en la que la ley no debe hacer distinciones. Ahora, a partir de aquí, y haciendo un enfoque panorámico, vamos a ver cuál es la importancia de la perspectiva de género cuando hablamos de derechos humanos. Muy bien. ¿Cómo llegamos al género? ¿Cómo llegamos al discurso de género? ¿Cómo llegamos y cómo estamos en la actualidad con el discurso de género? En la sociedad actual, a nivel mundial, pero sobre todo a nivel nacional, a nivel regional, a nivel de cada entidad federativa, de cada municipio, de cada sector,
poco a poco vamos viendo cómo se impregna nuestra conducta y nuestra acción. Normalmente los derechos humanos estaban vinculados a los abogados, a las abogadas, los juristas, ¿sí? El discurso, el léxico, la ortografía, el lenguaje, la cultura, todo estaba impregnado por la influencia de los países en Europa que tuvieron mayor tradición cultural, como los que ya vimos. ¿Cuándo nace la idea de vincular al género, ¿sí? con una relevancia en materia de derechos humanos? Empezaríamos muy brevemente, que las personas que les van a explicar en las diferentes sesiones van a utilizar un marco teórico sobre el género, ¿sí? Empezaríamos con una primera aproximación, ¿sí? Muchos autores, muchas autoras, particularmente mujeres, han iniciado el discurso político, el discurso social, y este ha sido llevado al discurso jurídico, es decir, a las normas, a las leyes, y poco a poco, progresivamente, van incorporando el concepto de género, ¿sí? El género es una condición social que es identificada por parte del grupo social en el que nos encontramos. ¿Por qué? Porque el grupo social funciona con partes de ese grupo social, con personas que integran el grupo social, que asumen un rol específico determinado a través de la historia por una característica concreta, que es la característica biológica, que es el sexo. Y la primera aproximación a una diferencia que vimos en la historia fue el multiculturalismo. Ahí hablábamos de las diferentes culturas. La siguiente gran diferenciación, la siguiente gran distinción humana, la siguiente gran distinción social, ¿sí? Fue entre hombres y mujeres, así calificados en función de una característica biológica muy concreta, que es el sexo, el hombre y la mujer. Normalmente en la historia, esto es un discurso muy amplio, muy extenso, estoy siendo absolutamente panorámico, se atendió al hombre como sinónimo de las personas. El mismo concepto de persona, utilizado desde el derecho romano, no trascendió a los países, a España, a México y a otros entornos. Se quedó en Roma, se quedó como un rol social que se jugaba, o un rol concreto que se jugaba en una obra de teatro. Ahí nace el concepto de persona, en la antigua Roma, pero se queda ahí, y más adelante pasa el tiempo, ¿sí? Y ya en la Revolución Francesa se incorpora desde un punto de vista concreto la expresión hombre en los documentos jurídicos que se popularizan a través de la influencia cultural e histórica en los diferentes entornos culturales y entornos sociales. Y ello es lo que permeó en buena medida los diferentes países que habían sido producto de la conquista, y por ello hacia abajo fuimos traduciendo la concepción de que hombre significaba hombre y mujer. Evidentemente, en la historia, la primer clasificación que resultó relevante socialmente fue esta clasificación. Una clasificación humana, una clasificación social. Sí, hay muchas otras. A partir de la Revolución Francesa y luego de la Segunda Guerra Mundial, los dos momentos más importantes en la historia, encontramos ese elemento común del trato diferenciado, y que el trato diferenciado es dañino, que ese trato diferenciado daña a las personas, que es injustificado y que no es proporcional. Bien, en esa parte de la historia se hacen las distinciones a grupos sociales determinados que no estaban relacionados necesariamente con el género, que estaban relacionados con una característica inherente al ser humano en el momento concreto. Por ejemplo, la discapacidad, por ejemplo, la raza, por ejemplo, el origen étnico.
y alguna condición que le es inherente a la persona. ¿Sí? A partir de la Segunda Guerra Mundial y concretamente a partir de los acontecimientos conocidos como el exterminio judío por parte de el gobierno que predominaba en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, es que el mundo, no México, el mundo occidental se preocupa por los grupos sociales que habían sido discriminados. Y es ahí cuando surge jurídicamente, técnicamente, el concepto de vulnerabilidad. El concepto de vulnerabilidad, que es una característica que se asocia a las personas que da como resultado un trato diferenciado que les perjudica. El elemento de vulnerabilidad, estudiado desde la sociología, desde la filosofía, desde muchas otras áreas del derecho, explica en buena medida cuando un grupo social o una persona tiene la condición de vulnerabilidad. La vulnerabilidad puede ser producida y puede ser consolidada por la parte social, por los grupos sociales que rodean a esa persona. Esa es la forma en la que en la actualidad se conceptualiza el enfoque social de la discapacidad, ¿sí? Que se explica a partir de la Suprema Corte y a partir de algunos casos concretos. Lo que surge en la Segunda Guerra Mundial es una conciencia de Occidente, de los países que van más avanzados, que ganan la guerra, que escriben la historia, y eso impregna a muchos otros países, en concreto en Latinoamérica y en concreto en México, con una historia relativamente paralela en México sobre los derechos que son más conocidos, pero lo que yo quiero dejar claro es el momento histórico en el que identificamos grupos sociales que tienen la condición de vulnerabilidad. Hay un debate sobre si la persona es vulnerable naturalmente o la sociedad vulnera. Por eso el debate sobre grupos vulnerables o grupos en situación de vulnerabilidad. Por eso las expresiones se utilizan de manera indistinta en el discurso político, nacional e internacional, en el discurso jurídico. Las razones son que durante la Segunda Guerra Mundial existió un abuso de poder evidente hacia grupos sociales determinados, no hacia una persona en particular, sino a una persona o a varias personas que tenían en común una condición o una característica. Podía ser la religión, podía ser la raza, podía ser el aspecto, podría ser la condición de discapacidad, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa entonces y por qué la atención a ciertos grupos sociales en particular? Alemania inventa la seguridad social en la Revolución Socialista de 1848, un siglo antes. Alemania es el motor de Europa en cuanto, y teóricamente en cuanto a la seguridad social. El derecho laboral que existe en México, toda su estructura de la atención a ciertos grupos, ven cómo es asimétrico hasta cierto punto la relación entre patrones, entre trabajadores, ¿sí? Esta situación se desarrolla con mayor profundidad en la Alemania de 1848, en la Revolución Socialista, y es Europa, Alemania, como corazón de Europa y como contrapartida a Estados Unidos, que desde 1787 había desarrollado una política de liberalismo. Francia inventa el liberalismo político y Estados Unidos continúa con este liberalismo político y lo lleva al liberalismo económico. Al liberalismo económico, que es el contexto de la libertad absoluta, ¿sí? Y esto genera que la Europa del siglo XIX pusiera atención y dijera, no, tanta libertad no. Como dirían coloquialmente, algunas personas en el léxico mexicano se determina como libertinaje o como exceso de libertad o alguna otra característica. Esto tiene su fundamento en la historia comparada entre Estados Unidos y Europa. Y en esta historia
ha habido una lucha constante. Por un lado tenemos el liberalismo político de la Francia revolucionaria, que Estados Unidos, del otro lado del continente, lleva a lo que se llama liberalismo económico, que es la máxima libertad. Por eso Estados Unidos no tiene un estado regulador tan ingerente. No interviene en las energías, no interviene, al menos no con tanta intensidad, como otros países que adoptaron esta postura europea, en la que el Estado es como un vigilante constante de lo que pasa en la sociedad y por lo tanto interviene de manera preponderante. Este elemento es crucial para entender lo que pasa en México, concretamente con algunos sectores regulados, ¿verdad? Que provienen como la energía, ¿sí? O como otras áreas en concreto. Y es una discusión a nivel mundial. Pero esa parte en la que Europa se da cuenta que la excesiva libertad provoca inmediatamente una desigualdad, a eso se le llama el cambio de paradigma o la respuesta que Europa tiene, y por eso Alemania, como representante de Europa en este debate, aporta al mundo la idea de que debemos considerar más la igualdad que la libertad. Si nos enfocamos en la libertad, una persona tiene mucho dinero, mucho desarrollo o crecimiento y otras personas no tienen nada. Y es una discusión que el mundo no se ha puesto de acuerdo. El representativo de esto han sido las grandes luchas, incluso la propia Guerra Fría posterior a la Segunda Guerra Mundial y hasta 1989, con la caída del muro de Berlín, representan esta lucha constante entre el capitalismo y el socialismo, que algunos países, algunas regiones llevaron al extremo con el comunismo. Es un debate todavía ahí, pero los países latinoamericanos, y México en concreto, nosotros, nos hemos encaminado por un desarrollo social, ¿sí? Y por lo tanto, estamos en esa trayectoria. Estábamos con los ojos cerrados, como muchos países, al ámbito internacional, porque el ser humano tiende a ver siempre lo que es más cercano y no ve lo que está más al extremo porque no le da tiempo. Es una cuestión lógica y una cuestión de funcionamiento en la que atendemos principalmente los problemas a corto plazo y de manera inmediata. Por eso, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se presenta esta excesiva desigualdad, se asocia inmediatamente con la violencia, ¿sí? Y ahí es donde encontramos una relación directa entre cómo conceptualizamos la violencia, que es un debate también y que se ha utilizado para construir muchos discursos, como la violencia obstétrica, la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia machista, la violencia y el apellido. Este discurso que ha evolucionado proviene de la conceptualización del trato diferenciado. ¿Y en dónde se encuentra el trato diferenciado más emblemático después de la Segunda Guerra Mundial? En la célula social. ¿Cuál es la célula social por excelencia desde la sociología y hasta la fecha, incluso desde los griegos, ¿sí? La familia. La familia como centro del núcleo social por excelencia está constituida, aunque esto es un debate también, pero en su mayor parte de la historia tenemos la constitución de la familia por personas. ¿Cómo están esas personas? ¿Qué elementos y qué características encontramos ahí? Al hombre y la mujer. ¿Cuál es el elemento que está presente constantemente? Como estamos evaluando y calificando nuestro entorno, el entorno más cercano está presidido por la religión católica, el Imperio Romano, la España, ¿sí? Y Latinoamérica. Y dentro de Latinoamérica, México, ¿sí? Con un alto porcentaje de influencia de la religión católica. En la religión católica, ¿cuál es el centro social por excelencia? La familia. Y la familia como una historia tatuada en la sociedad, como otras historias que han sido inscritas en otros pueblos,
en su momento con los musulmanes, en su momento con los ortodoxos, en su momento con varias regiones en el mundo. En nuestra región, la religión católica ha impregnado el discurso social, el convencionalismo social y el parámetro para regular lo correcto de lo incorrecto, en términos jurídicos y en términos políticos, porque lo político proviene de la concepción de cada persona que tiene en su formación. Por eso el matrimonio era concebido, y hasta la fecha en algunos diccionarios, como la unión entre un hombre y una mujer. Por eso el imaginario social estaba entre un hombre y una mujer. Era la primera clasificación después del tema de la Segunda Guerra Mundial que políticamente más importaba. No voy a hablar del surgimiento, de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, porque con gran atención, primero por cuestión de tiempo. De estos temas que estoy desarrollando, tenemos cursos diseñados concretamente por cada objetivo, por cada punto, por cada tema. Estoy siendo muy panorámico, pero explicando las razones del por qué atendemos a ciertos grupos sociales en particular. Hay una suerte en el mundo, hay una característica de hablar de una especie de buenismo. Yo le llamo el buenismo constitucional. La idea de ver a la otra persona, después de verla como el enemigo, ahora la vemos como pobrecito, pobrecita. Hay un buenismo en el discurso, ¿sí? En el discurso político, en el discurso jurídico. Claro, tiene su justificación, tiene sus razones de ser y por lo tanto se justifican. Pero aquí es muy importante ver cómo primero eran grupos de personas que tenían una característica común. Históricamente fueron personas con discapacidad, personas con una religión determinada, pero no significa que sean las únicas personas que puedan tener una condición común y que esa condición común provoque una vulnerabilidad. Es decir, el concepto de igualdad es muy amplio y no es monopolio del discurso de género, ni tampoco de la igualdad entre hombre y mujer. Lo cierto es que muchos instrumentos políticos y jurídicos empiezan a reconocer la obligación de la igualdad y lo que tienen en mente es lo que hay socialmente. ¿Qué hay socialmente? Incluso hay más mujeres que personas con discapacidad, evidentemente. En el discurso social, en el discurso político, en esta clasificación primitiva de las personas, pues el primer eslabón, el primer paso es hombre y mujer. Esto está catalogado proveniente del sexo, que es una condición biológica, ¿sí? Mientras que el género es un rol social asignado, autoidentificado, ¿sí? Hay como un contrato social, como diría Juan Jacobo Rousseau. Personas aceptaron su rol y personas fueron continuando su rol. Continuaban su rol porque el hombre y la mujer era la clasificación natural de las personas. No tienen relevancia hasta que se potencializa el discurso de la igualdad. Y ahí viene el término del empoderamiento de los grupos sociales que buscaban la igualdad. ¿Quién tenía más poder de todos los grupos sociales que hemos visto? Los trabajadores, las personas con discapacidad, las personas con una orientación sexual determinada, los niños, las niñas, las personas migrantes. Son grupos sociales que han sido discriminados, que aquella persona, hombre o mujer, o grupo social que tiene el poder político o económico, ha pisoteado. Y eso se califica en términos jurídicos como violación de derechos humanos. En términos jurídicos, concretamente, nos llevaría un poco más explicarlo, pero así ha sido la trayectoria. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante entonces el discurso del género? Porque el grupo social con mayor potencia a nivel mundial, que tuvo
las mejores herramientas para poder exigir sus derechos en términos de igualdad, ¿sí?, eran las mujeres. Y ahí surge el empoderamiento de las mujeres, ¿sí? Ahí se reconoce el empoderamiento de las mujeres, una lucha constante, una lucha social, una lucha jurídica, un discurso que impregna todas las regiones. No ha sido gratuito, es un discurso importante, es un discurso que puede polarizar, ¿sí? Sin embargo, es un discurso social, y ahí es donde lo social y lo político puede aplastar lo jurídico. Lo jurídico puede no gustarle a ciertos grupos sociales, incluyendo las mujeres. Por eso se asocia generalmente la parte del discurso del género con la igualdad entre el hombre y la mujer. La mayoría de los instrumentos jurídicos internacionales y luego nacionales, los más importantes, hacen la distinción entre hombre y mujer y creen que con eso es suficiente para atender el discurso del género, ¿sí? Podemos hablar del concepto de análisis de género, discurso del género, perspectiva de género y muchas más. Esto es para un curso completo que por cierto ya tenemos diseñado y es una línea de investigación en la Clínica de Derechos Humanos. Pero el parámetro general, el parámetro teórico, ¿sí?, es la idea de que hay una asignación social, un reconocimiento social a una persona y ese encaja con un molde que es tradicional. ¿Y cuál es lo tradicional? Hombre y mujer. Por eso se asoció normalmente género a hombre y mujer. Y el hecho de distinguir entre hombre y mujer por algún tiempo se consideró como una perspectiva de género. La perspectiva de género, que es una expresión ahora más popular que antes, es una metodología de acercamiento a la realidad, a una realidad determinada. Hay perspectiva de género en el ámbito jurídico. ¿Por qué en el ámbito jurídico? Porque el ámbito jurídico es el que decide en último término, ¿sí? Al menos en un Estado de Derecho. El que pone orden, son las leyes, es el derecho y es el que dice lo que es justo. Y los tribunales son los que aplican el derecho. Por eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los diferentes organismos han proliferado y han difundido lo que se le llama la jurisprudencia con perspectiva de género. El impulso a los países latinoamericanos y en concreto a México proviene de los casos más emblemáticos que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal que está en San José, Costa Rica, y que integra el sistema interamericano de derechos humanos, al cual tenemos acceso para acudir a la hora que exista violaciones de derechos humanos por cualquier autoridad o por cualquier persona en el ámbito de sus competencias en el Estado mexicano. Ahí tenemos una metodología que es muy amplia y es muy técnica, y la lucha social, la lucha nacional, la lucha política, la lucha jurídica va encaminada a la incorporación de la perspectiva de género en toda la actividad que tengamos. Es necesario incorporar la perspectiva de género por razones que ya vimos. Pero antes de incorporar la perspectiva de género, e incluso antes que la importancia sobre el género, en este primer concepto limitado que vimos, para empezar, es hablar de derechos humanos. Porque si enfocamos el discurso sobre el género, nos vamos a ir con la idea de que es una igualdad entre el hombre y la mujer. Y ese es un problema metodológico. Por eso surgen las preguntas sobre, bueno, ¿y las personas que no son hombre y mujer? Y claro, un sector de la población me diría, pues, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué? Porque el discurso del rol social asignado, ¿sí?, o la autoidentificación y la autodeterminación como parte de la autonomía individual y la autonomía personal llevan a la variedad de roles sociales que jugamos en el entorno en el que nos encontramos, y esos diferentes roles sociales están calificados ya sea por la doctrina, por los libros o por la misma sociedad, las mismas personas, con diferentes calificativos, ¿sí? La doctrina constantemente, que por cierto, en buena medida ha sido, cómo no, dirigida por las mujeres,
¿sí? En este concepto del género, ha explicado y de manera general, con muchas vertientes, podemos decir que han hecho o han tenido un impacto que poco a poco está trascendiendo a todas las naciones, ¿sí? Y a todas las regiones. Pero es una lucha constante. Es una lucha constante incorporar la perspectiva de género porque hay una larga tradición de concepciones y de conceptos en materia de derechos humanos, en materia de género, que nos encasillan socialmente en unos conceptos y no nos movemos de ahí, ¿sí? Abrir la perspectiva al género no es otra cosa que procurar siempre la inclusión, evitar las barreras, no pensando necesariamente en el género, aunque la lucha no ha sido ganada todavía por los grupos sociales y la lucha ahí va a estar. Pero cuando pensamos en derechos humanos y nos tomamos en serio la igualdad, no necesitamos identificar a cada persona del grupo para respetar sus derechos o para procurar su igualdad, porque tenemos complicaciones cuando hablamos de los derechos humanos. Encontramos un grupo social y nos enfocamos en él, como por ejemplo las mujeres. Violencia contra la mujer, discriminación contra la mujer, derechos humanos de las mujeres, empoderamiento de las mujeres, y vamos confundiendo el discurso de género y lo vamos asimilando con la mujer. Y obviamente que esto es parte de la evolución de la sociedad y está bien, considerando de dónde veníamos. Pero a la hora de incorporar la perspectiva de género, tenemos complicaciones. Se ha desarrollado todo lo que implica la igualdad. Cuando no hay igualdad, hay un trato diferenciado, no justificado, que generalmente en el entorno de las parejas, por ejemplo, había una relación de poder. No es un poder político, es un poder social, generalmente durante mucho tiempo del hombre a la mujer, por una cuestión cultural, por una cuestión hasta religiosa, y eso poco a poco ha ido cambiando. Hay una relación de poder en la relación más frecuente que hay en la sociedad, que es el hombre y la mujer. Esta relación de poder se va traduciendo en tratos diferenciados, y los tratos diferenciados provocan una discriminación, y esta discriminación provoca en sí mismo una violencia. Entonces, si definimos la violencia como un acto físico que provoca un daño a una persona, ya el concepto es corto. Porque también existen omisiones, es decir, un no actuar que puede provocar violencia. Cuando definimos algo, dejamos fuera muchas cosas. Es como cuando definimos el género, cuando definimos el concepto de mujer, el concepto de la igualdad, y tenemos que tener cuidado con eso. Por eso yo digo que el discurso que tenemos que tener presente, bien consolidado, es el de los derechos humanos. Cuando ya lo tenemos bien eso, no necesitamos destacar un grupo, porque estamos siendo igualitarios, ¿sí? Pero como no lo hacemos, tenemos que atender a un grupo en concreto. Y por eso durante mucho tiempo se atendió a la mujer, porque había una condición de vulnerabilidad. Una condición de vulnerabilidad que se iba desarrollando paulatinamente en el seno familiar, en el seno de las familias, y esto provocaba un poder asimétrico que generaba una violencia constante. Los instrumentos jurídicos internacionales son extensos, son detallados, los países van incorporando esos instrumentos, ¿sí? Y las leyes los van recogiendo. Dentro de esas leyes, para no entrar al término jurídico con mayor profundidad, ¿sí? Les dejaré los contactos para que me sigan en las redes sociales, sigan el trabajo de la Clínica de Derechos Humanos, donde tenemos la producción bibliográfica y el material que se ha ido generando a través de las investigaciones para crear este curso en particular, pero sobre todo lo que hay detrás y que no vamos a mencionar en este momento por razón de tiempo. En la actualidad tenemos un camino por recorrer sobre la incorporación de la perspectiva de género en todos los sectores donde haya una relación asimétrica,
una relación asimétrica de poder, tenemos que incorporar en un primer momento, ¿sí?, el pleno respeto por la igualdad, ¿sí? Y ya cuando tenemos el pleno respeto por la igualdad, de manera indirecta vamos protegiendo a los grupos sociales determinados. Pero como no logramos desarrollar de manera plena la igualdad, existen algunos grupos que casualmente, históricamente, han sido discriminados. Y dentro de esos grupos sociales hay varios que ya mencionamos, pero se ha reconocido que la mujer en concreto ha sido una de las personas que más discriminada ha sido en proporción a la población, por razones cuantitativas, por razones lógicas. Eso no significa que no debamos seguir con el discurso o seguir defendiendo. Siempre hay que defender cuando hay una injusticia o cuando hay una violación a derechos humanos. De eso vivimos en la abogacía, de eso vivimos en el Estado de Derecho, del pleno respeto a los derechos y a los derechos humanos en general. Aquí me preguntan, ¿por qué habla en pasado como si no sugieran existiendo desigualdades estructurales en nuestro tratamiento como sujetos de derechos? Bien, efectivamente, es un discurso nada más que estoy utilizando porque tenemos que recordar los diferentes momentos históricos. En materia de derechos humanos, nunca vamos a terminar de hablar de una desigualdad o de una violación de derechos humanos, ¿sí? En el momento en que dejemos de hablar de derechos humanos, habrán tenido éxito el discurso de los derechos humanos, pero es una razón consustancial. Hay dos autores fundamentales y dos libros fundamentales. Uno de ellos es El Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, que defendía desde el siglo XVIII que el ser humano es bueno por naturaleza, pero la sociedad, el entorno en el que está, lo corrompe y lo hace actuar de maneras negativas. Y tenemos otro autor, ¿sí?, y otro libro que recomiendo, que se llama El Leviatán, cuya teoría, en resumen, y con una de las grandes aportaciones, es considerar el ser humano como el propio lobo del hombre. El hombre es el lobo del hombre. Es decir, el hombre, el ser humano, es el artífice de su propia destrucción y es el que va a acabar con la humanidad. ¿Por qué? Porque socialmente se va conduciendo con respeto, pero educar a las personas es una trayectoria y una historia constante que tenemos en la actualidad. El discurso de los derechos humanos es un discurso jurídico, es un discurso político. ¿Por qué es un discurso político? Y por eso es un discurso que no es monopolio de las personas que se dedican al ámbito jurídico. Es un discurso que podemos tener en todas las instituciones, ¿sí?, en el que preservemos dentro de los derechos humanos. Uno de los más importantes es la igualdad. Cuando hablamos de perspectiva de género, estamos reconociendo el derecho a la igualdad. Y en la concepción de la igualdad es en donde entran las diferencias. Porque cuando decimos es una convocatoria pública y por lo tanto no hay discriminación porque hombres y mujeres pueden participar, lo cierto es que hombres y mujeres parten de diferentes momentos históricos y sociales. Y por lo tanto, de manera histórica, las mujeres han comprendido y han establecido como un sector vulnerable en esta relación, por una cuestión histórica, fundamentalmente, ¿sí? Entonces, por lo tanto, se atiende en primer lugar a las mujeres. Sí, claro, definitivamente hay constantes autores, personas que escriben una cantidad de libros incansables. Evidentemente, habría que leerlos todos para lograr una coherencia entre ellos y pues yo les recomiendo que lean absolutamente a todos y a todas en la medida de las posibilidades y vayan incrementando el contenido, ¿verdad?, de los discursos. No solo Rousseau habla del tema, hay muchos autores. Por razón de tiempo no voy a recordar a todos. Siempre es bueno que lean a todas las personas que puedan
en los libros, en los artículos científicos, ¿sí?, que tenemos en este momento. No solo Rousseau consideraba inferiores a las mujeres, evidentemente. Hay un discurso muy extenso sobre el tema. No solo las mujeres son las importantes en el discurso de género, sin embargo, por razones políticas, por razones coyunturales, por razón de prioridades de los discursos políticos, de los discursos sociales, se han atendido a ciertos grupos en concreto. La perspectiva de género es la metodología para la incorporación de todas las personas, ¿sí?, atendiendo al rol social que juegan en la sociedad en la que se encuentran. Es una tarea muy grande, muy extensa. El propio Poder Judicial Federal está constantemente estableciendo jurisprudencia y criterios al respecto para impregnar hacia abajo. Las universidades tienen una gran tarea, ¿sí?, para incorporar el discurso. El discurso en sí mismo es polémico, puede generar fricciones sociales, lo ha hecho ya con grupos concretamente, y es un discurso que requiere una prudencia, un desarrollo científico, requiere un acercamiento respetuoso e inclusivo. En buena medida, las empresas, las organizaciones se han acercado poco a poco. Las Naciones Unidas siguen desarrollando su tema a partir de muchos instrumentos jurídicos y políticos. Algunos de los instrumentos concretos se encuentran en la página de la Organización de las Naciones Unidas, y a nivel político y a nivel nacional y estatal se han incorporado a través de muchas formas, a través de la jurisprudencia, a través de las políticas públicas, a partir de las concepciones de las personas que toman las decisiones a nivel legislativo, a nivel judicial, a nivel ejecutivo, a nivel de las entidades federativas. Todo forma parte de unos compromisos de los cuales México es parte y muchos países son parte a nivel internacional. Como no ha habido tantas sentencias a nivel internacional, pues todavía estamos tratando de desarrollar el discurso en la medida en la que sea socialmente aceptable, pero esto es una tarea constante desde la academia, desde las universidades, desde el sector político, el sector económico. Bien, a partir de aquí, vamos a ver si tenemos en la siguiente diapositiva, por favor. La violencia y sus diversas formas de manifestarse. Con esto terminaría. Es un ámbito panorámico. En muchos lugares se estudian todo lo que es la conceptualización de la violencia, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que hablar de la erradicación y la prevención a nivel regional, a partir de foros internacionales, ¿sí?, replicando los intercambios de las lecciones aprendidas a nivel nacional, por sector y en determinado ámbito, ¿sí? Hay áreas como la salud, la procuración de justicia, el ámbito laboral, el ámbito educativo, a nivel de las entidades federativas, los municipios. En todos los espacios sociales en los que nos encontremos, tenemos que erradicar y prevenir la violencia. Siguiente diapositiva. Bien, así como el discurso de los derechos humanos impregna a la mayor parte de la sociedad, tenemos que tener claro que todas las diferencias, todas las exclusiones a todas las personas. Pero ¿por qué hacemos énfasis en unas en particular? ¿Por qué las mujeres? Por razones históricas que ya hemos visto de manera general. Pero no solo se ejerce violencia contra la mujer, se ejerce violencia contra el hombre. Pero ¿por qué calificar constantemente hombre y mujer? Porque es una clasificación socialmente aceptada derivada de la condición, derivada del sexo, en el que tradicionalmente los hemos identificado así. Hay un discurso mucho más amplio que habla de los diferentes géneros, ¿sí? La gran cantidad de géneros en la que hay personas que no se identifican con la condición de ser hombre o con la condición de ser mujer. Es un discurso muy amplio en que no voy a entrar en este momento, pero como parámetro general implica
el reconocimiento de la autonomía y de la libre determinación, de la autonomía de la voluntad y de la dignidad como fundamento de todos los derechos humanos, y en particular el de la igualdad. ¿Qué justifica que tratemos de manera diferente a una persona? Debemos, quienes tengamos el poder de decidir sobre alguien más y la posibilidad de influir en alguien más, tenemos la obligación de justificar la diferencia de trato que hacemos hacia una persona y si esa diferencia de trato es perjudicial, porque eso es discriminación. Y a reserva y además de formar parte de una conducta que puede ser considerada delito en ciertos países, en ciertas entidades federativas, es una violación a derechos humanos en el marco jurídico y desde el punto de vista político es una acción que normalmente es reprobable desde las instancias en las que nos encontremos. Ya hoy es un discurso políticamente aceptado la terminología de la prevención y la erradicación de la violencia, que se traduce en las conductas u omisiones que dirigidas hacia otra persona o grupo de personas generan un daño. El concepto de daño es amplio, el concepto de acción y omisión también es amplio y por lo tanto es una constante tarea el identificar las acciones u omisiones que provocan un daño en las personas, no tanto clasificándolas en función de su género o en función de alguna clasificación en particular, porque eso nos va a llevar a excluir a todas las demás personas y el discurso se va a polarizar, se va a politizar y se va a poner en unas condiciones en las que técnicamente no vamos a ir a ninguna parte. Entonces, las conclusiones sobre este primer acercamiento a los derechos humanos es la necesidad de seguir estudiando, seguir investigando, conociendo en el marco de los derechos humanos, el marco jurídico, el marco técnico de los derechos humanos, porque son los que prevalecen y de manera social ir incidiendo en las esferas de nuestra competencia, en el ámbito en el que nos encontremos, para poder respetar plenamente los derechos humanos y en particular la igualdad que evita la discriminación y por lo tanto el trato diferenciado y respetuoso a las demás personas, incluyendo cada grupo social en particular, en razón a la vulnerabilidad existente, sin atribuírselo a la sociedad exclusivamente o a la persona exclusivamente. Existe una vulnerabilidad y esa vulnerabilidad debe ser atendida. Hasta aquí presentaríamos esta primera parte. No sé si tenemos algunas preguntas o comentarios a partir de lo que pueden escribir en el chat o si tenemos la oportunidad de el uso de la voz de algunas personas para preguntas o respuestas. Ya apagué todos. Muchas gracias, doctor Cabrales, por su exposición. Ahorita en relación con los temas que ha abordado son muy interesantes. Esto nos ayuda a tener una perspectiva muy amplia y muy general sobre el origen, la evolución de los derechos humanos y también elementos que nos van a ayudar a entender de manera panorámica las diferentes temáticas que vamos a ver durante este curso.